Para él, el teatro es conversación, una charla entre el autor y los espectadores, a veces incómoda, un acto político, arte para valientes. Y a él ha dedicado toda su vida, a pesar de que no solo se ha formado como dramaturgo, es también matemático y doctor en filosofía, estudios que le han valido, entre otras cosas, para escribir cómo lo hace. Es el dramaturgo español vivo más representado en todo el mundo y sus obras hablan de lo que le importa, la guerra, el abuso de poder, la censura, la literatura, el lenguaje. Textos que parten de la escucha y que respiran gracias al silencio, porque como dijo el día que ingresó en la Real Academia Española, porque sí, es académico, el silencio nos es necesario para un acto fundamental de la humanidad, escuchar las palabras de otros. Sospecho del que es inteligente, muy inteligente, aunque él se empeña en decir que no, y tremendamente simpático, de esas personas a las que te encuentras un día por un pasillo, te preguntan que dónde hay un baño cerca y cuando las reconoces y se lo dices, te abren así los brazos como si te fueran a dar un achuchón. Juan Mayorga, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luisa, y ojalá me pareciese a ese que has presentado. Eres tú. ¿Qué tal te encuentras? Pues estoy muy bien aquí contigo en este estudio. Yo también. ¿Cómo es un domingo en la vida de un dramaturgo de éxito como tú? Sí, bueno, no sé si soy un dramaturgo de éxito, pero creo que mi domingo se parece al de otros muchos. Últimamente estoy corriendo, corro todas las mañanas, todas las mañanas de domingo. ¿Pero detrás de alguien? ¿O? No, corro, probablemente me está persiguiendo alguien. Corro 15 kilómetros, que son más o menos 3 y pico vueltas al retiro, ¿no? No está y nada ya sé que no haré nunca la maratón, eso lo dejo ya para otra vida, ¿no? Pero eso hago por las mañanas y luego pues comemos en familia y si es posible si hacemos algo juntos. Eso es lo que suele dar de sí un domingo, ¿no? Que es un día muy muy importante, sí. Ya lo creo. Dramaturgo de éxito, eso es así, que se licenció en matemáticas, se doctoró en filosofía, que ha estudiado dramaturgia, que es académico de la RAE, que ha sido profesor en la RESAD, ahora en la Carlos III, que fundó 2 compañías de teatro y que tiene 3 hijos. Sinceramente no comprendo, Juan, ¿cómo te ha podido dar tiempo a todo? Te has quedado impactado hasta tú. No, yo creo, me ha parecido también muy exagerado todo eso que has dicho, ¿no? Pues es cierto. No, bueno, uno hace lo que puede y es verdad que la vida es breve, pero al mismo tiempo que una hora puede dar mucho de sí, ¿no? Uh-huh. 7 hombres buenos fue la primera obra que escribiste, si no miente la agencia EFE, ¿es así? Sí, 7 hombres buenos es una obra que escribí probablemente cuando todavía no sabía qué era el teatro, ¿no? De algún modo es una obra escrita desde la ingenuidad, desde la inocencia. Quiero que te vayas ahora mentalmente a ese momento, 1989, tenías 24 añitos. ¿Qué sentía el joven Juan Mayorga entonces? ¿Qué corría por tus venas? Yo acababa en esos momentos de concluir las carreras de matemáticas y de filosofía y estaba descubriendo el teatro, ¿no? Y estaba encontrando que el teatro era un lugar privilegiado para un escritor, porque si el autor de teatro como el novelista puede contar historias y como el poeta puede asaltar la lengua, además tiene el privilegio de escribir para que otros desplacen sus palabras a lugares imprevistos, ¿no? Y eso es lo que empezaba yo a descubrir en aquellos años, por lo demás, fascinantes, aquellos años en que de algún modo uno está tocando, pues eso, el mundo con las yemas de los dedos. Así es. ¿Y tenías confianza en ti mismo cuando empezaste? Tenía menos confianza en mí mismo que la que otros tenían en mí, y en este sentido tengo que agradecer mucho a la gente que me rodeó entonces, y que parecía esperar algo de mí sin que yo esperase tanto, ¿no? Y que tuvieron paciencia hasta que encontré encontré las armas para trabajar en este mundo. A partir de aquel año comienzas una carrera que ha estado plagada de reconocimientos, porque aunque has escrito más de 80 obras, Más ceniza, El sueño de Ginebra, Cartas de amor a Stalin, El chico de la última fila, La mujer de mi vida, El crack, La mujer de los ojos tristes, también has hecho unas cuantas adaptaciones de clásicos, Calderón, Lope de Vega, Shakespeare, y por si esto no fuera bastante, has dirigido también. La lengua en pedazos, de hecho, la escribes y la diriges por primera vez en 2012, si no me equivoco. Por ella te dan el Premio Nacional de Literatura Dramática. Y ahora, hace muy poco, la hemos podido ver de nuevo en el Teatro Galileo de Madrid.
¿Qué sientes exactamente, Juan, por Teresa de Jesús? Para empezar, es una escritora maravillosa. Es una escritora que es capaz de hablar de muchedumbres de ángeles o de hablar de las mujeres como de mariposas cargadas de cadenas. Y yo me pregunto de dónde le venía la lengua a esta mujer, de dónde le venía ese castellano portentoso, y además es una persona de coraje, ¿no? Uh-huh. Y alguna vez me he dicho que si he hecho la lengua en pedazos es queriendo que el espectador salga envidioso de lengua y envidioso de libertad. Qué bonito. ¿Veis a Cristo ante vos? ¿En qué forma? No sé en qué forma, pero que está a mi lado derecho lo siento muy claro y que es testigo de lo que hago. No entiendo que podáis verlo a vuestro lado si no sabéis la forma en que está. Con ojos del alma lo veo. Ojos otros que los del cuerpo yo no los conozco. Yo a él lo veo con los ojos del alma más claramente que lo pudiera ver con los del cuerpo. Así como en los sueños. No es cosa de sueño. ¿Cómo sabéis que es Cristo? No sé cómo sé. Estamos ante una obra, Juan, que recrea un diálogo imaginario entre Teresa de Jesús y un inquisidor que le hace preguntas incómodas. Una pieza que habla sobre todo del lenguaje. Para aquellos que se la han perdido, ¿vais a hacer gira por España? Sí, vamos a movernos, y por lo demás creemos que esta obra tendrá vida larga, y es muy emocionante para mí escuchar a esos titanes que son Daniel Albaladejo y Clara Sánchez. Y ese momento que habéis presentado es el momento en que precisamente él la interroga acerca de sus apariciones, ¿no? Y la interroga con curiosidad, pero también acaso con envidia, porque de algún modo se están enfrentando ahí dos visiones muy, muy distintas de Dios y muy distintas experiencias religiosas. El Dios del inquisidor es silencioso y distante, y el Dios de Teresa es cercano y elocuente, ¿no? ¿Alguna vez has dicho que el teatro debería ser solo para valientes, que sería bueno que los espectadores tuvieran miedo cuando van al teatro? Así no sé si vas a vender muchas entradas, Juan. Al miedo al que me refiero es aquel que uno siente cuando sabe que puede entrar por una puerta detrás de la cual algo puede transformar su vida. Sí, es verdad que a veces me digo que deberíamos hacer un teatro tal que el espectador no volviese a su casa, ¿no? O si volviese transformado, volviese cambiado, de forma que los que lo despidieron dijesen, a este le ha pasado algo, ¿no? Es decir, yo creo que el teatro ha de transformarnos, el arte ha de transformarnos. Creo que eres bastante inconformista, o perfeccionista, o exigente, dímelo tú. Creo que como dramaturgo y como hombre de teatro tengo la obligación de la excelencia, tengo que exigirme la excelencia, ¿no? Y es verdad que estoy en conflicto permanente con mi propio trabajo, como dramaturgo, con mis textos, como director de escena, con mis montajes, y así será siempre. Es decir, yo estaré siempre en pelea, porque puede ocurrir que esta tarde entre en el metro y descubra un gesto para el inquisidor o descubra una palabra para Teresa de Jesús, ¿no? No descansas ni en el metro. No, y sobre todo no descanso ni cuando sueño. ¿Y qué sueñas? Bueno, los sueños deciden por mí. Hay obras que han nacido de los sueños, ¿no? Estoy escribiendo ahora una obra que se llama Homenaje, que nace de un sueño, ¿no? Y el sueño no solo me dio el asunto, sino la forma de escribirla, ¿no? Ahora habrá que ver si estoy a la altura de ese sueño. Seguro que sí. La editorial La Uña Rota ha publicado algunas de tus piezas. Hace unos meses editó Teatro para Minutos, un libro precioso por dentro y por fuera, porque hay que ver qué colores más bonitos y qué ilustraciones más chulas, y que reúne todas tus obras breves, 44 textos, varios de ellos inéditos. El valor de una obra teatral no depende de su extensión, dices al comienzo, y quiero saber, ¿cómo podemos tener la certeza de que una obra de teatro es buena? Nunca podemos tener la certeza, pero antes de contestar a eso o de entrar en conversación con ese asunto importante, quiero subrayar que es verdad que la gente de Uña Rota, que es una editorial pequeña pero grande, segoviana, cuida mucho el objeto libro, que dan ganas de tenerlo en las manos y mirarlo, y además a mí me ha dado una maravillosa compañía, que es la del ilustrador Daniel Montero Galán, que no ilustra mis obras, sino que de algún modo se produce una tensión productiva entre sus bellos colores y sus preciosos dibujos y mis piezas, y de algún modo
palabras e ilustraciones se resignifican. Nunca sabremos si una obra es buena. Creo yo. El tiempo va convirtiendo en valioso aquello que parecía insignificante y va sustrayendo valor a aquello que creíamos importante, ¿no? Alguna vez he comentado que me llama mucho la atención una frase que me encuentro en el metro en la llamada Estación de las Artes, que está en mi línea, la línea que yo tomo más frecuentemente, que dice es una frase de Goya que dice que el tiempo también pinta, ¿no? Y claro que el tiempo pinta, ¿no? Y el tiempo coloca y recoloca las cosas en su sitio. Esta editorial segoviana ha publicado también La lengua en pedazos, de la que hablábamos antes, lo digo por si hay alguien que quiera leerla, además de verla. También el discurso que pronunciaste en mayo de 2019, cuando ingresaste en la Real Academia Española. Antes de hablar del discurso, titulado Silencio, confiesa, ¿tiene algo de divertido ser académico? Bueno, yo me he encontrado gente muy divertida en la academia. Hay gente que tiene mucho sentido del humor y, claro, también hay malhumorados, como en todas partes, ¿no? Y luego, sobre todo, me he encontrado un lugar en el que me siento entre sabios y en el que cada tarde de jueves, que es cuando se producen las reuniones más importantes, cada tarde aprendo. Estoy en la comisión de vocabulario científico y técnico y ahí estoy rodeado de gente que sabe mucho y que cada tarde me enseña algo, ¿no? ¿Os reís? Nos reímos mucho, nos reímos y a veces nos reímos mucho, pero también porque hay gente muy graciosa, hay gente que ahí que corta un pelo en el aire pero fundamentalmente me he encontrado, claro, gente con un enorme sentido de la responsabilidad y no es para menos, porque la lengua es algo que atraviesa la vida de cada uno de nosotros, es algo que nos está permitiendo construir esta experiencia en este domingo en que tú y yo estamos hablando y en que, en todo caso, lo más importante será no lo que nosotros digamos, sino lo que un tercero, ese oyente, ¿no?, haga con nuestras palabras. Entonces estamos hablando de algo muy importante, muy delicado, y en la academia hay gente que está muy atenta a eso, sabiendo siempre que estamos realmente para servir. Uh-huh. Pocas mujeres veo yo en la RAE. Es verdad que estamos, yo creo, todas y todos los que estamos en la academia pensamos que ha de haber más y yo creo que muy pronto vamos a tener mujeres muy importantes acompañándonos en el trabajo de la academia. ¿35 académicos y 6 académicas actualmente? ¿He contado bien? Debes de estar en lo cierto y, como dices, ese desequilibrio no corresponde a lo justo y a lo necesario. Volviendo al discurso que pronunciaste, silencio, precioso, encontramos frases tan bonitas como esta. Enfermo de teatro, vivo pendiente de lo que las personas hacen con las palabras y de lo que las palabras hacen con las personas. ¿Qué crees que hacen las palabras contigo, Juan? Probablemente no todas mis palabras, no soy el autor de todas mis palabras, probablemente sin saberlo, cuando creo decir estoy siendo dicho, probablemente estoy atravesado de tópicos, estoy atravesado de lugares comunes, de ideología que no controlo, ¿no? y que ingresa en mi cabeza por un oído sin que yo tenga una atención crítica hacia esas frases. Precisamente creo que buena parte de nuestro trabajo, no solo de los escritores, sino de todos, es construir nuestra propia lengua, ser capaces de ser autores de nuestro propio discurso. Es paradójicamente en el diálogo con otros donde tengo alguna posibilidad de construir mi propia lengua. Qué bonito escucharte. Aunque valoras mucho el silencio en los escenarios y en la vida, creo, porque entre otras cosas nos sirve para escuchar a los demás, lo has dicho tú, y esto es importante, tu teatro nace de la escucha, de eso que oyes cuando vas caminando por la calle o cuando entras o sales de algún lugar. Cuando esto ocurre, cuando pegas la oreja, ¿te llevas más alegrías que tristezas? A mí me parece que la vida está llena de poesía y, desde luego, es cierto que el lenguaje de las gentes a veces está así, atravesado de tópicos, de frases que reconocemos de la tele y de lugares comunes, pero en otras ocasiones también aparece
la expresión genial, la frase extraordinaria, y cuando te decía que los domingos corro por el Retiro, muchas veces me dan ganas de pararme, ¿no? porque he oído algo genial, ¿no? que me dan ganas de anotar. Alguna vez he comentado esto, que hoy precisamente corriendo por el Retiro, una mujer le dice a otra: le digo que vaya al Lidl a comprar el pan y así echa la mañana, ¿no? Y me pareció genial, porque me parecía que en esa frase había dos relaciones. Había la relación de ella con su amiga y la relación de ella con su santo varón, ¿no? Y me pregunté dónde estaría el Lidl, ¿no? Para que el hombre con una barra de pan echase la mañana. Gozamos de una lengua maravillosa en que además cada uno de nosotros estamos convocados a ser poetas, a ser filósofos y a ser creadores de lengua. Sé que de pequeño escuchabas a tu padre leer en voz alta y que con 15 o 16 años entraste en el Teatro María Guerrero y escuchaste esto. Yo se casa una amiga y otra, y mañana tiene un hijo y crece y viene a enseñarme sus notas de examen y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, portando el mismo clavel, mirando la misma nube. Y una mañana bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y uno dice: ahí va la solterona. Y otro hermoso con la cabeza rizada que comenta: a esa ya no hay quien le clave el diente. Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. Estábamos escuchando a Nuria Espert. Fue un momento que creo que no se te olvida. Sí, el otro día le preguntaba a Nuria qué habría sido de mí si no hubiese entrado aquella tarde en el María Guerrero y me hubiese encontrado contigo. En ese fragmento maravilloso que habéis presentado hay el encuentro de tres grandes. Por un lado está Federico, con esas frases esenciales, extraordinarias. Luego está Nuria, que no solo nos hace admirar cómo dice, sino cómo calla, ¿no? Cómo sabe romper la frase, cómo sabe separar una palabra de otra, una frase de otra, cómo está conduciendo gozosamente al oyente. Y luego hay un tercero escondido, que es Jorge Labelli, director de este espectáculo que yo vi en mi adolescencia, y que, por cierto, luego dirigió tres piezas mías en París muchos años después, de forma que aquella tarde se estaba produciendo de algún modo una cita secreta entre aquel que ya era un maestro, Jorge Labelli, y ese adolescente que entró en el teatro simplemente porque se lo mandaron, ¿no? Pero qué emocionante es escuchar a la gran Nuria y cuánto nos ha dado. Desde luego que sí. Y cuánto teatro todavía va a darnos. Eso espero. En el prólogo de Teatro para Minutos dice Mónica Molanes Rial, que creo que ha hecho una tesis doctoral sobre ti, que la dimensión cómica de tu obra constituye uno de los rasgos estilísticos más sugestivos de tu escritura. Y creo que algo cómico sí que eres, también en la vida, ¿no? Bueno, yo no creo ser muy gracioso, ni siquiera me tengo por simpático. ¿No? pero tienes una idea muy equivocada de ti mismo, ¿eh? Pero es verdad que en algunas de estas piezas breves, quizá con más frecuencia que en las extensas, aparece el elemento cómico. Cómico creo que eres, porque, si no me equivoco, un día se te rompieron las gafas y como no tenías recambio, te pusiste las de nadar, que estaban graduadas, y saliste a la calle. Sí, pero yo eso, más que gracioso, lo consideré un acto normal. El dilema era o ponerse esas gafas o romperse la crisma, ¿no? Es cierto que a mis hijos les llamó la atención. Y es cierto que cuando luego fui al supermercado a comprar leche que faltaba, pues... Me encantaría haber sido la cajera de ese supermercado. Claro, pues la cajera me miró con mucho susto y luego unos policías municipales me preguntaron que si necesitaba algo. Y es verdad que uno se pone unas gafas de natación y entra a comprar leche en el supermercado simplemente porque se le han roto las gafas normales y ya la gente piensa que o bien... necesita ayuda o que va a asaltar o que va a hacer un asalto. Pues el caso es que me extraña que, teniendo tanto sentido del humor, Juan, no te consideres inteligente, que te he escuchado decirlo. ¿Tú piensas de verdad eso de ti? Dime la verdad. ¿Te consideras tonto? No. Y además de nadie hay que desconfiar tanto como del modesto, ¿eh? O sea, y del humilde, pero
No, bueno, yo creo que he tenido suerte de encontrarme. Creo que la suerte en la vida es fundamental, consiste fundamentalmente en con qué gente te encuentras, ¿no? Y yo me he encontrado con buena gente desde que soy niño hasta ahora. He encontrado gente que me ha ayudado, que me ha cuidado y desde luego gente que me ha enseñado mucho. ¿A ti hay algo que se te dé mal, Juan? Mira, aquí habría que traer a mis hijos y en particular a mi hija pequeña, que es una severa crítica. ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 y me quiere mucho, pero por ejemplo, yo conduzco muy mal, cocino mal, me gustaría mucho saber bailar bien y no lo hago, y me gustaría mucho dibujar muy bien, ¿no? ¿Y eres pesado con tus hijos? Quiero decir, ¿les das consejos constantemente para que a la hora de volar solos se defiendan bien? Mis hijos piensan que soy muy pesado, ¿no? Mis hijos, Miguel, Beatriz y Raquel, a los que quiero mucho, y piensan que soy muy pesado. Hemos vivido muy juntos, claro, como tantas familias, estos meses de confinamiento, y también hemos aprendido a conocernos un poco más. Lo último que quiero saber es quién eres tú ahora. ¿Quién es Juan Antonio Mayorga Ruano a los 55 años? Bueno, me asombra tener 55 años. Es cierto que me llamo, en realidad me llamo Juan Antonio, y dejé de llamarme Juan Antonio en Alemania, porque allí cuando viví estudiando, una y otra vez pensaban que Antonio era el apellido, ¿no? Y mi primer apellido, y eso me llevó a complicaciones, y entonces volví diciendo, ya solo me llamo Juan, ¿no? Pero mi madre me llama Juan Antonio, mi padre también me llama Juan Antonio, y mi mujer me llama Juanito cuando está de buenas. Cuando está de buenas, Juan cuando está templada, y Juan Antonio cuando he cometido algún grave error. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. Sé que esta canción te emociona bastante. ¿Hacia dónde vas cuando la escuchas? Y no me digas que a Soria. Bueno, yo fui monitor en colonias escolares en Navaleno, Soria, un pueblo precioso y es verdad que es una provincia que me gusta mucho. Antes cuando me preguntabas por los 80, y te hablaba de las personas que habían creído en mí, pues la persona que ha creído en mí con más fe es precisamente mi mujer, Coté, ¿no? Y con ella he escuchado muchas veces esta música, y como ella es la que conduce, ¿no? Pues muchas veces hemos puesto esta canción, que es hermosa. Yo creo que esta es una bellísima canción. Es una canción, por un lado muy madrileña, pero también muy castellana. Y es una canción preciosa en su letra y en su música. Y me hace pensar, claro, en aquellos trepidentes años 80. O sea, ella conduce y tú cantas. Yo canto muy mal, ella canta mejor que yo, y yo guío, ¿no? Yo digo, cuando ella me dice, avísame en la salida tal, pues yo soy el que tengo que hacer eso y me equivoco. O sea que... Y mirando el GPS. Y mirando el GPS, y entonces ella dice, pero ¿cómo me haces esto, Juan Antonio? Juan Antonio. Juan Antonio Mayorga, muchísimas gracias por haber tomado este café conmigo y con los oyentes de Radio 5. Sigue emocionándonos con tu teatro, por favor, y disfruta de la vida. Seguiré insistiendo en lo uno y en lo otro.